Noticia indiscutida tiene que ver con las elecciones en Venezuela. Le damos la bienvenida a Horacio Calderón, analista internacional. Muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes por invitarme. Con nosotros. Bueno, y todas las miradas, si hablamos de noticias en el mundo, están puestas sobre Venezuela, ¿no? Ya se vienen las elecciones, 2 días faltan. Exactamente. Bueno, acá hay en ciernes un posible cambio de paradigma para el caso de que llegara a triunfar el candidato opositor, Enrique Capriles, ¿no? Hasta último momento, ¿cómo dan las encuestas? Mira, yo no creo en las encuestas, y mucho menos en Venezuela, ¿no? Ni por parte del oficialismo, ni por parte de la oposición. Pero la fuente que uno tiene en países del exterior, como puede ser Gran Bretaña, Estados Unidos, etcétera, fuentes que a su vez cuentan con encuestas, pero que no las publican. Cosa que a mí me parece interesante, los dan técnicamente cabeza a cabeza. Empate técnico. Ahora, el empate técnico siempre tiene un margen, claro, ¿no? 3%, 2%, 4%. Y beneficia al que viene en búsqueda del poder, ¿no? Al que está en el poder. Sí, lo que yo diría una cosa, cuidado, eso estoy de acuerdo contigo. Lo único que Chávez tiene a su favor es el enorme peso del Estado, ¿no? Acá hay que tener en cuenta que van a votar aproximadamente 18.900.000 habitantes, perdón, están habilitados para votar. El voto es a los 18 años, a partir de los 18 años, y no es obligatorio, ¿no? En una población... ¿Cuánto se calcula que van a votar? Y mira, la última vez que fue muchísimo, para no ser obligatorio fue el 70%, 70, 75%. Una concurrencia altísima, sí, claro. pero ¿qué sucede? Cuando no hay voto obligatorio, lo que importa acá es la movilización, ¿no? La movilización, por este caso por ambas partes, y la concurrencia. Pero lo que se juega acá fundamentalmente es el futuro de las relaciones exteriores de Venezuela para el caso de que Hugo Chávez resultara, por ejemplo, derrotado. Claro. Y eso es lo que está en ciernes y en juego en este momento. ¿Qué va a pasar con la Venezuela de Capriles? ¿Cómo cambiaría la relación con la Argentina si gana Capriles? Bueno, yo creo que si gana Capriles, las relaciones no van a ser por lo menos tan estrechas ni tan cálidas como durante la etapa de la presidencia de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Capriles ha de alguna manera anticipado que va a mejorar muchísimo las relaciones con Colombia y con Brasil. Pero hay que tener en cuenta para esto que la Argentina históricamente, y desde el punto de vista geopolítico, para mi punto de vista la geopolítica manda, está más allá de las ideologías, y eso lo prueban los acontecimientos mundiales que han ocurrido durante las últimas décadas. Ese cajón me hace recordar una elección en el 83, ¿no? Dios mío. Sí. La de Arminio. ¿Anticipará un resultado? Es posible, ¿no? Es posible, pero yo no jugaría en este momento. Diría que ante un empate técnico, Chávez tiene la ventaja del poder del Estado. Lo tenía Cafiero. No descarta que Capriles... Lo tenía Cafiero, ¿se acuerdan? Sí, sí. Es decir, uno no puede, yo no me jugaría a decir, la última elección, me acuerdo de un canal amigo, yo anticipé que Chávez ganaba y casi se desmayaron. No, Chávez ganó por el 3%, fueron las del 2009, si mal no recuerdo, ¿no? Pero Chávez se ha mantenido en el poder gracias a subterfugios a nivel constitucional. Se ha violado la Constitución en la letra, cambiando artículos o privilegiando otros, etcétera, para lograr este conjunto de reelecciones. Horacio, ¿el fantasma del fraude es un fantasma o existe la posibilidad? ¿Qué controles tiene Capriles sobre...? Yo creo que hay muchos controles, pero además no hay que olvidarse que hay un sistema nuevo, ultramoderno, ¿no? Que es el de la impresión digital, el fingerprint, ¿no? O sea que no puede haber 2 votos. Porque donde hubiera 2 votos, inmediatamente saltaría esto. Por supuesto, estarían las teorías conspirativas de que todo sistema informático se puede violar y se puede controlar. Pero yo creo que hay espacio para que realmente pueda hacer algo y no. O sea, no te podés jugar con respecto a ese tema, ¿no? de un posible fraude. El tema va a estar en la percepción que tenga, por ejemplo, la gente de Capriles si pierde. Si la gente de Capriles, es decir, si Capriles pierde y se percibe que fue un fraude, va a haber violencia. Si Chávez pierde, Hugo Chávez pierde, ¿no? Esa era mi próxima pregunta, si puede aceptar la derrota, Chávez, como dijo Cristina, bueno, hay mucha deliberación dentro de las Fuerzas Armadas. Hay un sector de las Fuerzas Armadas que sabe que se va a tener que ir de Venezuela
sobre todo, por ejemplo, su heredero. Henry Rangel Silva, sobre todo. Su heredero. Que es el ministro de Defensa, que está en la lista negra de los Estados Unidos por tráfico de alcaloides, ¿sí? Por ser uno de los principales capos del tráfico de drogas. ¿Podemos hacer un paréntesis ahí? Sí, sí. Porque algunas de las cosas que van a cambiar en la geopolítica, por ejemplo, es el destino de la FARC. Por supuesto. Y entonces uno empieza a analizar qué consecuencias concretas tiene una derrota de Chávez. Yo no lo veo tan distinto al candidato opositor a Chávez. Creo que es más, se ha chavizado, sí, un poco para poder captar algún voto confuso. Empezó en un polo opuesto. Él ha criticado mucho a Estados Unidos, pero yo creo que acá no va a haber tampoco cambios bruscos. Porque no hay que olvidarse que tiene, por ejemplo, Cuba, tiene 50.000 personas dentro de Venezuela. Desde educadores, médicos, agentes de inteligencia, etc. Entonces Cuba estaría en condiciones de desestabilizar al nuevo presidente en el caso de que las negociaciones no fueran adelante. Entonces, ¿la mesa está servida para la violencia? Yo pienso que la mesa está servida para la violencia. Hay mucha deliberación en las Fuerzas Armadas. Hay un sector que dice que si Chávez es derrotado, ellos van a respetar a quien venza. Y hay otros sectores que saldrían muy perjudicados, como es el caso de Rangel Silva, etcétera, ¿no? En el caso de una derrota. Directamente tendría que irse a exilar a otro país. Pero Chávez ya asumió una derrota. Un referéndum no es lo mismo. Esa foto que está saliendo, perdón, por señalar, yo recalco algo. Chávez está sufriendo una etapa terminal de su enfermedad. Yo creo en Dios y creo que solamente Dios tiene el calendario de la vida de las personas. Pero si uno observa esa foto de Chávez que estaban pasando recién, no sé si el doctor podría volver a reiterarla. Sí, tiene algo que es interesante. Tiene dos, no son dos ojeras, dos bolsas debajo de cada uno de los ojos y dos bolsas arriba de las cejas. ¿De agotamiento? No, eso implica una fuerte dosis de corticoides, que es lo que se ha dicho, que se le ha dado para mantenerlo en actividad, con pocos dolores, etc. O sea, Chávez hay que tener en cuenta que es un enfermo terminal. Claro. Dios quiera que Dios le dé mucha vida. En este contexto, claro, siguen tan empecinados con continuar en el poder, ¿no? Una persona con que es un enfermedad proyecto. Y además de esconder la enfermedad, ¿no? Como exactamente, lo han escondido, a diferencia de otros presidentes, como fue el caso, por ejemplo, de Santos, reciente de Venezuela, el caso de Lula da Silva, el caso de Cristina Fernández de Kirchner, que fue una cosa muy concreta. ¿Pierde Chávez o pierde el modelo chavista? ¿Lo que está en juego el domingo qué es? ¿El destino de Chávez? Si pierde Chávez, Chávez es la columna vertebral de este proyecto bolivariano que está en juego prácticamente desde que él asumió el poder en Venezuela. O sea, habría que entender que si Chávez no fuera el candidato, ya hubiera ganado la oposición. ¿Perdón? Hay que entender entonces que si Chávez no hubiera sido el candidato del proyecto bolivariano, ya se hubiera sido derrotado por la oposición. Siempre y cuando se hubiera llegado a elecciones. Y no hubiera dado paso, estamos hablando de la posible muerte de Chávez, ¿no es cierto? ¿Se puede entender una Venezuela no democrática? Es muy difícil en los tiempos que estamos viviendo nosotros, ¿no? Que haya golpes de Estado en esta época. Yo lo veo, aparte suicida para algunos países, que pudieran involucrarse en un tipo de golpe de Estado. Pero hay que ver que lo de Venezuela es un gobierno, yo no lo definiría tanto como izquierdista, ¿no? Pragmático, pero de corte bonapartista, ¿no? Entonces tiene un proyecto, que es el proyecto de la Gran Colombia, que se desintegró en 1832 con la caída de Simón Bolívar, ¿no? Que se compone, en fin, de una política exterior absolutamente agresiva, porque tiende a desestabilizar a los países que pueden oponerse a formar parte de esa gran Colombia que soñó Bolívar. Es como si acá en la Argentina surgiera un presidente que quisiera, por ejemplo, a través de la fuerza, a través del dinero, bueno, restaurar, no geopolíticamente, sino convertir en un Estado el antiguo virreinato del Río de la Plata. Eso es lo que quiere Chávez para el futuro de Venezuela, para el futuro de Colombia, etc. De manera que, para cerrar por lo más el concepto, no sé si el espacio, yo creo que si Chávez fuera derrotado y finalmente cayera toda la estructura de poder que lo sustenta, peligraría y dejaría prácticamente de tener sentido el proyecto bolivariano que heredaría muy posiblemente el presidente Rafael Correa de Ecuador, sin los medios con los cuales cuenta Chávez. Bueno, en esta elección tan reñida apostaron todo a los cierres de campaña. Les propongo ver un fragmentito de los cierres de los dos candidatos. El candidato del gobierno cumplió su etapa.
que se vaya en paz. Yo quiero que mañana allá en Caracas se despida. Yo le deseo larga vida porque yo quiero que vea una generación cambiando a Venezuela. Ya les dije que nadie baje la guardia. Todo lo contrario, vamos a incrementar el esfuerzo estos días que quedan para lograr la mayor suma de votos para Chávez el 7 de octubre. Multitudinario cierres, ahí se notaba perfectamente lo que comentabas, Horacio, de la hinchazón en los ojos. Exactamente, ¿no? yo creo, bueno, vuelvo a repetir, Dios le dé vida, nadie decía el mal a nadie, aunque esté uno en contra de las ideas, uno trata de ser, en este caso, analista objetivo de lo que está sucediendo, pero yo creo que realmente, vuelvo a reiterar, es muy interesante lo que planteó este Cuño, que desapareció Chávez de la escena política por derrota o por fallecimiento en un futuro. El proyecto bolivariano carecería de todo tipo de futuro. Esto se va a analizar acá en el canal 26. Es Chávez, digamos, el proyecto es Chávez. El proyecto es Chávez, exactamente, ¿no? Y la figura de Chávez y el carisma que él ha tenido desde el punto de vista interno e internacional es lo que ha permitido desarrollar este sueño que para mi punto de vista no va a pasar de ser tal, ¿no? Otro de los grandes perdedores, si Chávez es derrotado, sería Cuba. El gran perdedor. ¿Qué pasaría en este esquema en Latinoamérica con una Cuba que perdería el apoyo económico de Venezuela y un proyecto continental que perdería liderazgo y recursos? Bueno, con respecto a lo de Cuba, habrá que ver qué negociaciones hace Capriles con Raúl Castro, ¿no? Porque eso ya él lo ha de alguna manera anunciado. No va a cortar esos 100.000 barriles de petróleo que creo que totalizan anualmente 800 millones de dólares, que es el pago por los 45.000 miembros de ciudadanos cubanos que están en diferentes actividades trabajando en Venezuela. O sea que eso, hay que tener en cuenta una cosa, Capriles no va a ser un cambio, digamos, abrupto en las relaciones exteriores, más bien se va a inclinar a lo que sucede dentro de Venezuela, y los cambios que haya van a ser graduales, salvo, por ejemplo, en casos como el de Irán, donde hay una alianza estratégica con un país extremista, bueno, encabezado por estos dirigentes o laicos o religiosos que están en este país, bueno, y que tienen mucho asidero en América Latina gracias al respaldo que le ha dado Hugo Chávez. Esto se ha dicho de manera objetiva. Van a mejorar, creo que dramáticamente, las relaciones con los Estados Unidos, va a ser un poco más tibia la relación con la UNASUR y va a dar a lo mejor una mayor preponderancia a la Organización de los Estados Americanos, o sea, se va a acercar más a la OEA, para ser más concreto, y va a volver a la Corte Internacional de Justicia y va a reconocer la cuestión de la Comisión de Derechos Humanos, de la cual estaba un poco alejado, etcétera, ¿no? Y después, por supuesto, habrá que analizar en el futuro cómo serán las relaciones bilaterales o con la Argentina. Pero la Argentina, cuidado, que la Argentina ha sido siempre un aliado histórico de Venezuela. El acercamiento con Brasil sería más bien de orden táctico. No lo veo a largo plazo porque Brasil y Venezuela tienen intereses estratégicos contrapuestos y esferas de influencia geopolíticas contrapuestas a largo plazo. Bueno, el domingo es el gran día, estarán todos los ojos puestos. ¿Puedo pasar el aviso allí? Que el domingo vamos a estar acá acá? en Canal 26 analizándolo, ¿no? A las 19:30 con Claudio. Perfecto. El Y gran bueno, ganador, después te Estados esperamos... Unidos, que nunca dejó de recibir un barril de petróleo, con Chávez o sin Chávez. Bueno, y te esperamos próximamente en la semana para analizar los resultados, Horacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos ahora a nuestros panelistas con información.